Pudiéramos recordar algún pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos la sal. Nosotros somos la sal de este mundo, dice la Biblia, pero también dice, pero si la sal se ha vuelto insípida, o sea, sin sabor, ¿cómo puede ser nuevamente darle ese gusto, ese sabor a la sal si lo ha perdido, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que la sabiduría a nosotros nos da un cierto sabor, porque la sal ciertamente sirve para dar sabor. Yo no sé si alguno de nosotros, a mí me ha tocado en algunas veces, probar una vez nos invitaron un pozole, hermano, y no le pusieron sal. ¿Se imagina usted el sabor de aquello cómo estaba? ¿Verdad? Ni le habían puesto cebolla. Entonces aquello no tenía sabor. A la hermana se le olvidó ponerle sal y ponerle cebolla. Pues ahí estamos al último, ¿verdad? Echándole, haciendo que agarre sabores. O sea, no es esa la manera. Tiene que haber sabiduría para preparar un platillo rico, sabroso, deleitoso. Pues el Señor, esa es la manera como ve a las personas que buscamos la sabiduría, los que tenemos la sabiduría que es de parte de Dios, porque fíjese que hay una sabiduría que es terrenal. Y vamos a estar hablando un poco también acerca de eso. Vamos a ir al libro de Santiago, por favor, al capítulo 1. Santiago en el capítulo 1, el verso 2. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice la Biblia que debemos tener por sumo gozo. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas. El versículo 3, por favor. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ojo, ahí vemos la palabra sabiendo. ¿Será que verdaderamente nosotros tenemos la sabiduría como para saber en qué momento estamos siendo puestos a prueba por el Señor? ¿O será que llega la prueba y nosotros no sabemos que aquello es una prueba? Se necesita tener sabiduría, mis hermanos, para entender el proceso por el cual nos va llevando el Señor Dios. La Biblia dice que Él nos sacó de Egipto, que es símbolo del mundo. Dice que nos condujo por el desierto a su pueblo, pues nosotros somos su pueblo. Dice, para ponerte a prueba y a la postre hacerte un bien. Nosotros muchas veces pensamos que el estar en medio de la prueba, como no sabemos distinguir entre una prueba y un ataque del enemigo, a nosotros todo nos parece igual. Sobre todo si llegamos pensando, cuando nos dijeron, mira hermano, mira varón, recibe a Cristo y todos tus problemas se terminaron. Esa es una verdad. No quiere decir que los problemas se acaban, pero lo que sí quiere decir es que aquellos problemas ya no nos van a representar el grado de dificultad que nos presentaban antes cuando no conocíamos al Señor Jesucristo. Ahora tenemos una manera de resolver los problemas. Antes resolvíamos los problemas a gritos y a sombrerazos. Ahora en el Señor ya no los resolvemos así, o no deberíamos, pues. A no ser que nos haga falta sabiduría, a no ser que nos haga falta entendimiento, pues.
¿verdad? Vamos al versículo que sigue, al versículo 4. Y que la paciencia, dice, ha de tener su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. La Biblia dice que la prueba que viene a nosotros produce paciencia. ¿Verdad que hay muchos de aquí que somos impacientes? Si somos impacientes, la prueba va a venir a nuestra vida, hermano. Va a venir alguna escasez. El pueblo de Israel en el desierto enfrentó escasez. No tenían qué comer, no tenían qué beber. En algún momento nosotros vamos a enfrentar aquello o vamos a enfrentar algún otro problema. Ahora, la Biblia dice que, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Y la paciencia ha de tener, dice, su perfecto resultado. Para que nosotros lleguemos a ser, la palabra perfecto puede bien definirse como madurez. Madurez. ¿Ya somos maduros o somos como niños? Mire, a mí me ha tocado ver personas de 40, 45 años discutiendo con una niña de 12, 13 años. ¿Qué quiere decir? A lo mejor la pequeñita de 12 o 13 años tal vez tenga más madurez que la de 40 o 45, ¿verdad? Porque la de 40 a 45 años debiera mostrar madurez. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en el camino del Señor y estamos siendo expuestos a un proceso que nos lleva desde la niñez hasta la madurez. El proceso empieza cuando nosotros nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo y nacemos como bebés. Bebés que han de crecer hasta alcanzar la madurez espiritualmente hablando. Entonces nosotros debemos tener conocimiento de esto. El versículo 5, por favor. Pero si alguno de ustedes, dice, se ve falto de sabiduría. Normalmente cuando empezamos un nuevo camino, una nueva vida, nosotros no conocemos cómo vivir aquello. Y estamos faltos de sabiduría. Dice que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ojo, si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual se fija que dice que se la da a todos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere la Biblia cuando dice a todos. Porque algunos ya llevamos tiempo en el Evangelio. Le hemos estado pidiendo a Dios, Señor, dame sabiduría. Y dame sabiduría, Señor. Tu palabra dice que tú le das sabiduría a todos. Señor, dame sabiduría. Y la gente pasa 20, 25 años, 30 años. Y la sabiduría, la hermana Sofía nunca llegó. Ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Mira, te voy a dar sabiduría, pero ahí te encargo que tengas cuidado, ahí te encargo que hagas las cosas bien. Mira, porque la otra vez te di esto y lo descompusiste. Dios no es así. El Señor cuando nos da algo no nos reprocha.
Cuando Él nos da algún regalo, algún don, no nos reprocha, así como nosotros a veces reprochamos, ¿verdad? Mira, te voy a prestar esto, pero el Señor Dios da abundantemente. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios. Necesitamos atesorar tu palabra, Señor, y necesitamos tener esa sabiduría que tú prometes por medio de tu palabra, Señor. Haz que esto sea como cuando dijiste sea la luz y fue la luz. Oh Dios, en nosotros que sea la luz también. Pero la luz de la sabiduría, Señor, que procede de ti. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir a Génesis en el capítulo 2, el versículo 9. Génesis en el capítulo 2, el versículo 9. Vamos a estar viendo un poquito de introducción acerca del tema. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. También dice, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok, aquí en este pasaje nosotros vemos que el Señor Dios dice, hizo brotar, y que en el medio, en el centro del huerto, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor Dios le dio una orden a Adán. Le dijo, mira, del árbol que está en el centro del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás, le dijo. Le dio una orden. En el centro del huerto estaban esos dos árboles. Aquellos dos árboles eran lo más importante, por algo estaban en el centro, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos que la mujer le dio de comer a Adán del fruto de ese árbol, y aquel árbol produjo en ellos muerte. Entonces nosotros podemos decir, en medio del huerto había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. No sé si me explico. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal, al que lo probaba, le producía muerte. ¿Verdad que sí podemos decir entonces que había dos árboles? El árbol de la vida y el árbol de la muerte. Nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, acerca de quién estamos aprendiendo, quién nos está enseñando. La Biblia habla acerca de los árboles. La Biblia maneja figuras, maneja tipos, de tal manera que nosotros podemos ver y entender que cuando la Biblia habla de árboles, habla de hombres, de personas. Yo no sé si recuerdan ustedes aquella persona que estaba ciega, un varón que estaba ciego. El Señor lo sanó y le dijo, ¿qué ves? Veo a los hombres como si fueran árboles. Ah, dijo el Señor, todavía no estás bien, estás viendo el mundo espiritual. Y el Señor lo tocó de nuevo. ¿Y ahora cómo ves? Ah, no, sí, ahora ya miro bien. ¿Se da cuenta usted cómo el Señor nos ve a nosotros? Por ejemplo, hay un dicho mundano que dice que el que a buen árbol se acerca, buena sombra le cobija, buena cobertura.
Nosotros nos hemos acercado a un buen árbol. Es un árbol que da sombra, es un árbol que da buena cobertura. ¿Cierto, hermanos? Varios podemos dar testimonio de eso, de que estamos bajo la sombra de un buen árbol. Entonces, ojo, no perder de vista esto. Fíjese que sabiduría, hermano, es saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Una persona que tiene sabiduría es una persona que dice, ahí hay peligro, por ahí no me voy a ir. Es una persona que tiene sabiduría. La Biblia lo dice en Proverbios, el sabio, el prudente ve venir el peligro y se hace a un lado, pero el necio ahí va, ¿verdad? Y cae redondito en el problemón. Sin embargo, el que es sabio se aleja. El que es prudente, ¿verdad? Que es una figura también que es un sinónimo de sabiduría, se aleja del peligro. El necio ve que hay una balacera y quiere ir a ver qué pasó, quién le pegó a quién, o por qué está sucediendo esto, por qué está sucediendo aquello. Quiere saber, no quiere que le digan. Él quiere sabiduría. Nada más que hay de sabidurías a sabidurías. El sabio desde luego dice, no, ahí no me acerco porque ahí están dando golpes, ahí están tirando balazos y cabe la posibilidad que me den uno si yo me acerco. Ahí no voy. Pero sin embargo el necio ahí va de terco, ¿verdad? Al peligro, a ponerse en riesgo. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo verdaderamente a Adán, mira, ese árbol que dice que tiene sabiduría, ten cuidado, no comas de esa sabiduría, porque te va a producir muerte. Nosotros debemos de tener cuidado, hermano, qué doctrina abrazamos, qué enseñanza adoptamos, ¿verdad? Porque la doctrina, la enseñanza, la sabiduría que pudiéramos estar cultivando pudiera ser una enseñanza de ese árbol y produce muerte. Un poquito más adelante lo vamos a comprender mejor. Miren, hablando un poquito más también acerca de la sabiduría, vamos a ir a Hechos en el capítulo 7, el versículo 22. Si bien es cierto, en este lugar a nosotros se nos enseña con una buena palabra, hay gente que tiene su propia doctrina, hay gente que tiene su propia sabiduría. El pastor dice esto, pero a mí me parece que el pastor está mal. No es así, sino que es de esta manera. ¿Por qué? Porque yo aprendí, a mí me enseñaron así, ¿verdad? Y ahora, uno debe de tener cuidado con ese tipo de enseñanza. La sabiduría que yo debo recibir es la sabiduría que viene de lo alto. Porque hay muchas personas que se acercan a nosotros con sutilezas, con filosofías, con conocimiento. Como la serpiente, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios dijo. ¿Verdad? Con que Dios dijo. Y empezaron a platicar, ¿verdad? Entonces Eva empezó a aprender, empezó a tomar de aquella sabiduría. Y ahí fue donde ella fue engañada, hermanos. Y luego ella le llevó de ese fruto a su esposo. Y ahí fue donde ellos murieron. Y ahí fue donde ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Por escuchar una sabiduría diabólica. La serpiente antigua, la serpiente del huerto, es figura de Satanás. Entonces, hay cosas que se nos presentan con vestiduras de luz, de sabiduría, pero en realidad, hermanos, nosotros necesitamos estar
alertas, despiertos, para saber cuándo aquello nos puede provocar algún daño. Antes de ir al versículo que comenté, que ya está ahí, yo no sé si ustedes recuerden a las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Dice la Biblia que había 5 prudentes y había 5 insensatas. La palabra prudente, su sinónimo es sabiduría. Había 5 que tenían sabiduría, pero había 5 que eran insensibles, eran necias. Se les enseñaba la palabra y ellas como si no pasara nada. Ellas no sentían que aquello procediera de Dios el Padre para su beneficio y lo hicieron a un lado. Eran 5 insensatas, eran 5 necias y eran 5 prudentes. Las insensatas, las necias, no quisieron juntar aceite. Pero las prudentes sí tenían aceite, traían sus depósitos para pasar toda la noche. Se les acabó el aceite, venía el novio y las insensatas le dijeron a las prudentes: dennos aceite. No, porque entonces no va a alcanzar ni para ustedes ni para nosotros. Vayan ustedes y compren allá donde venden. Desde luego las insensatas se perdieron, ¿verdad? Y las prudentes, las que tenían sabiduría, sabían para qué sirve el aceite. ¿Usted sabe para qué sirve la unción, por ejemplo? ¿Sabe usted que la unción del santo nos habilita para hacer obras? ¿Sabe usted que, por ejemplo, el Señor Jesús lo dijo muy, muy claramente: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, ¿verdad? Me ha ungido. A ver, por favor, vamos a Lucas, creo que es el 2:14 será, si no aquí lo buscamos. No es, pero aquí lo vamos a encontrar. Ahí está, 4, muy bien, muy distante de lo que yo había dicho. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Con qué se unge? Con aceite, ¿verdad? ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Se fija que la unción sirve para hacer un trabajo, una obra. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Dice: para poner en libertad a los oprimidos. El que sigue: para proclamar el año favorable del Señor. Entonces las vírgenes insensatas tenían un poco de aceite que no les alcanzó porque no tenían obras. No tenían obras. Ahora sí vamos a Hechos en el capítulo 7, el versículo 22. Vamos a hablar un poquito acerca de Moisés. Dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Ojo, para que haya una sabiduría debe haber palabras y debe haber hechos. El insensato, el necio, tiene palabras, pero no tiene obras. Nosotros podemos ver aquí lo que se habla acerca de Moisés. Moisés fue instruido en toda la sabiduría que había en el mundo de entonces. Dice que era un hombre poderoso. ¿Se fija cómo habla aquí acerca de Moisés?
Y se fija usted cómo cuando Moisés, el Señor lo llamó y le dijo, ven, te voy a enviar a Faraón y le vas a decir a Faraón, deja salir a mi pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? No, dice, pues es que yo soy tartamudo, es que yo no sé hablar. Pero fíjese usted cómo era Moisés cuando tenía la sabiduría terrenal, la sabiduría de Egipto. Él había crecido en la casa del faraón. Él había sido educado con todo el conocimiento. Él tenía toda la sabiduría. Dice la Biblia que era poderoso para hablar. Pero sin embargo, cuando el Señor lo llama y le dice, ve, te voy a enviar a Faraón, él dice que no sabe hablar. Yo no sé si a usted le pasó. Nosotros allá en el mundo teníamos un cierto conocimiento, pero cuando llegamos a los caminos del Señor, todo ese conocimiento, hermano, no sirve. Estamos empezando de cero, hay un nuevo nacimiento. Éramos poderosos para hablar, pero echábamos muchas mentiras. Echábamos chistes colorados, le gritábamos a la mujer nos gritaba a nosotros. Éramos poderosos en palabras, pero eran palabras que herían, que lastimaban. La sabiduría de Dios no es así. La verdadera sabiduría, pues, a eso me refiero, pues. Esa sabiduría es como la sabiduría que se toma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Produce muerte, hermano. Nosotros entendemos de eso porque hubo palabras que nos lastimaron. Hechos 7:22. Vamos a Hebreos 11:24, por favor. Recordemos que Moisés a los 40 años salió huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio. Y fue a dar allá a la tierra de su suegro, ¿verdad? A donde se casó. Y allá con ella duró otros 40 años. Cuando el Señor llama a Moisés, Moisés tenía ya 80 años. Lo llama desde la zarza ardiendo, ¿verdad? Y veamos qué dice. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. A ver el versículo que sigue. Él era hijo de la hija de Faraón. Se podía decir que él era hijo del Faraón. Fíjese lo que escogió Moisés. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Tenía una sabiduría. Él era rico, él era poderoso, no le hacía falta nada. En el palacio del faraón tenía todo. Tenía comida, tenía placeres, tenía deleites. ¿Qué le faltaba? Pero sin embargo, llegado el tiempo, Moisés ya no quiso seguir siendo el hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de gozar los placeres temporales del pecado. Si nosotros tenemos sabiduría, hermano, debiéramos darnos cuenta de que los placeres que hay en esta tierra son placeres temporales. Hay una vida eterna que nosotros vamos a vivir, ¿verdad? Si nosotros verdaderamente queremos vivir una vida en plenitud, nosotros debemos de tener sabiduría para escoger, hermano. Los placeres del pecado son deleitosos, hermano. ¿Sí o no? Es deleitoso el pecado.
Sin embargo, provoca muerte. Es un placer temporal. No sé si me explico. Moisés escogió ser vituperado con el pueblo de Dios. El pasaje que sigue, por favor, el versículo que sigue. Ojo, Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 40 años vivió en la casa del faraón. 40 años en la casa de su suegro. A los 80 años el Señor le habla y le dice: vas a sacar a este pueblo. Y se aventó otros 40 años en el desierto. ¿Por qué a veces escogemos esto, hermano? Si recuerda que lo que decía Santiago 1:2 dice que tengamos por sumo gozo el que nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Verdad que sí necesitamos tener sabiduría, hermano? Yo sí necesito sabiduría. Necesito aprender a saber qué es lo que verdaderamente me conviene, lo que es temporal o lo que es eterno. ¿Qué es lo que conviene, hermanos? ¿Temporal o eterno? Lo eterno, amén, así es. Bien, vamos a ir a Primera de Corintios 1:20. Yo no sé si le ha tocado a usted toparse con alguien que se cree muy sabio y usted llega y le lleva la enseñanza del Evangelio, y aquella persona, como tiene mucho conocimiento, tiene mucha sabiduría del mundo, le dice: no, ustedes están mal, ustedes están pero de a tiro locos. Y si usted se fija desde el punto de vista humano, es una locura, hermano. ¿Cómo preferir un placer que es eterno, una promesa, en lugar de disfrutar de la vida terrenal? Mire, yo tengo 55 años, hermano. Cuando era niño, a mí me parecía que iba a vivir yo una eternidad. Largos se me hacían los días. Tengo 55 años y me doy cuenta, volteo para atrás, los 55 años se me fueron así, mire. Bien rápido, hermano. ¿Cuántos años me quedan? ¿30 años? ¿40 años? ¿45 años? Si el Señor no viene. Si 55 años me pareció que se fueron rapidísimo, los que vienen son menos, hermano. Es temporal esto que estamos pasando. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? Y aquí viene la pregunta, dice: ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea para los necios? El versículo 21, por favor. Porque ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Con la sabiduría del mundo, hermano, no podemos conocer a Dios, no podemos acercarnos a Dios. Pero dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Es una locura, hermanos, cuando nos presentan
el Evangelio del Señor Jesucristo. Es una locura. Así lo consideramos nosotros. Antes de llegar a los caminos del Señor, yo decía, hermano, jamás. Son una bola de locos, son una bola de esto, son una bola de aquello. Que yo me haga, hermano, ni lo piensen. Porque mi suegra estaba terca, necia, y que miren y que para... No, nada de eso. Eso es lo que yo decía. Pero sin embargo el Señor tenía otro propósito. Nosotros no llegamos a este camino por el conocimiento que tuviéramos. Nosotros llegamos al camino del Evangelio porque se nos fue dada una fe que es dada para los hijos de Dios, hermano. Por eso estamos aquí. Yo no estaría, tal vez usted tampoco estaría, hermano. Eclesiastés capítulo 7, el versículo 12. Seguimos con la sofía, con la sabiduría. Porque la sabiduría protege, como el dinero también protege. Ojo, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Hay gente que tiene fundamentada su vida en el dinero que tienen. Y sí, el dinero salva de algunas cosas. Pero las riquezas, dice, bueno, la ventaja de la sabiduría es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. La sal se usa para preservar, ¿sabía usted? Yo no sé si le ha tocado comer pescado, bacalao seco, que viene salado, ¿no? Y hay que hacer un proceso para quitarle la sal. Si usted se fija, ese alimento dura mucho porque viene en la sal, viene ahogado en sal. Hay que ponerlo a remojar para que la sal se le salga y no lo podamos comer. Entonces la sabiduría, hablábamos hace rato que la sabiduría tiene la misma raíz que sabor. ¿Qué pasa si nosotros perdemos el sabor? ¿Qué pasa si nosotros perdemos la verdadera sabiduría? Ya no va a haber quien nos preserve la vida, ¿verdad? Lo decíamos hace ratito, el necio ve una balacera y quiere ir a ver qué está pasando, sin darse cuenta que está poniendo en riesgo su vida. Sin embargo, el que tiene sabiduría dice, yo no me paro ahí. Amén, hermanos. Bien, entonces vamos a pasar a quienes se les da sabiduría, hermano. ¿Qué decía la Biblia? A ver, ponemos otra vez Santiago capítulo 1, el versículo 5. Santiago 1, versículo 5. Aquí es donde nosotros tendríamos que hacer una especie de diagnóstico acerca de nuestra vida. ¿Me hace falta sabiduría? A mí sí me hace falta sabiduría. Bien. Pero si alguno de ustedes dice, se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay que pedirla. Él le da a todos. Pero cuando la Biblia dice a todos, vamos a ver quiénes son esos todos. Vamos a ir a Primera de Corintios,
capítulo 2, el versículo 9. ¿Un poquito de agua no le hará bien? ¿O usted sabe, hermano? ¿Quién está? Ajá. Un poquito de agua. No sé si le podemos traer un poquito de agua para que esa tos anda, ¿verdad? A mí ya me dio y qué problema. Qué problema. A ver, no es ese. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, dice, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quién, hermano? ¿Para quiénes Dios preparó esas cosas que los ojos no han visto? Esas cosas que los oídos no han escuchado. Esas cosas que no han entrado al corazón del hombre. Entonces el Señor le da sabiduría a todos los que le aman. Entonces vamos a poner aquí los que le aman. Si yo soy hijo de Dios y le pido sabiduría al Señor y le digo, Señor, tu palabra dice que tú le das sabiduría a todos. Dame sabiduría. Y el Señor dice, sí, yo le doy sabiduría, pero a todos los que me aman. ¿Le amamos al Señor? Verdaderamente le amamos. El Señor dice, si me amas, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Si me aman, van a obedecer lo que yo les digo. Muy bien, hermano. Yo le creo que le amamos al Señor. Ahora, amamos su palabra. Porque dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es la palabra que vino a nosotros, se hizo carne, entró en nosotros y encarnó. Yo no sé si usted ha escuchado, hay un comentario que a veces nos hacen, por ejemplo, cuando no nos quitamos alguna prenda de vestir, una chamarra que nos gusta mucho, o una camisa que nos gusta mucho, ya quítatela, te va a encarnar. A mí me han dicho así, oye, ya quítate esa chamarra, mira, ya te está encarnando. Entonces la palabra descendió y encarnó en nosotros. Nos deleitamos en la palabra, leemos la palabra, nos congregamos para escuchar la palabra. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces el amor al Señor quiere decir que nosotros apartamos un poco de tiempo para leer su palabra, para leer lo que Él dice, ¿verdad? También cuando nosotros le amamos a Él, le obedecemos. Desde luego que fallamos, ¿verdad? Hay error, hay falla. Pero también para eso hay un mandamiento. Cuando fallamos hay un mandamiento, hermano. A no ser que vivamos en necedad, no vamos a saber cómo levantarnos si fallamos. El que reconoce su pecado, dice la Biblia, y se aparta de él, obtiene misericordia.
El que reconoce su pecado, el que reconoce su falla y se aparta de ello, obtiene misericordia. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos en Jesucristo. Pero muchas veces sucede, hermano, que pecamos y llega el árbol del conocimiento del bien y del mal y dice, mira, Dios dice que así no te va a recibir, que así no te va a aceptar. Mira, ya pecaste, ya le fallaste. Y hay a quienes aquella palabra, aquella sabiduría diabólica entra, la escuchan. Es cierto, ya le fallé al Señor, ya no voy a ir a la iglesia. Yo no sé si usted se ha fijado, incluso a nosotros pudo habernos pasado. A mí me sucedió en un principio, hermano. Yo me veía con aquellos pensamientos, yo me veía que hacía cosas que no eran del agrado de Dios, y llegaba aquella palabra, tú no eres hijo de Dios, me decía. Mira lo que haces, me decía. Mira cómo piensas. Mira los pensamientos que tienes. Tú no eres hijo de Dios, me decía. Y yo pues sí, me agüitaba, pero yo seguía yendo a la iglesia. Yo seguía yendo. Al tiempo yo me di cuenta que aquello era parte del trabajo que hace Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás, cuando nos ve que fallamos, luego viene la acusación, ¿verdad? Y cuando viene la acusación por algo que hicimos mal, viene el temor. Cuando Adán y Eva desobedecieron, fueron a esconderse. No querían estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros fallamos, hermano, como fallaron Adán y Eva, ¿cuál es el primer pensamiento que se nos viene? Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no soy digno. Pero sin embargo, si nosotros tenemos sabiduría, vamos a entender que si yo vengo a la iglesia, que si yo me humillo, que si le pido al Señor, que si reconozco mi falta, que si me aparto de ella, el Señor me levanta. Y de nuevo vamos otra vez caminando hacia adelante, hermano. Pero se da cuenta cómo la sabiduría tiene mucho que ver en esto, hermano. Entonces, la sabiduría es para los que le aman. Vamos a ir a Eclesiastés en el capítulo 2, el versículo 26. Eclesiastés 2:26. Vamos a ver quiénes son todos. Dice, porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo, ¿a quién, hermano? Al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. ¿A quién le da sabiduría? Al que le agrada. Entonces, número 2, al que le agrada. Nosotros le agradamos, hermano, al Señor. ¿Usted qué piensa? ¿Le agradamos o no le agradamos? La Biblia dice que sin fe es imposible, hermano, agradar a Dios. Mire, nosotros no teníamos fe. No teníamos fe ni en nosotros. Pero sin embargo, Él, cuando nacimos de nuevo, por medio de su Espíritu Santo, Él infundió en nosotros una nueva fe. Una fe que ya había sido probada.
Una fe de la cual nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador. Esa fe fue probada y esa fe lo llevó a Él a hacer la obra que el Dios Padre le encomendó. Y tan fue de su agrado que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muerto, fue levantado, Él fue resucitado. Entonces, la garantía que nosotros tenemos de que la promesa que Dios nos ha dado es verdadera, hermano. Es cuando nosotros creemos, es cuando nosotros vemos en nuestro diario vivir que la promesa del Señor Dios es real, porque Jesucristo fue levantado, hermano. Si Jesucristo nuestro Señor no hubiera sido resucitado, hermano, en vano es la promesa, hermano, y en vano estamos aquí. Si nuestro Señor Jesucristo no es resucitado, querría decir aquello que no le agradó a Dios la manera como llevó su vida. Sin embargo, Él fue resucitado y la Biblia dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos que no le agradamos, porque Satanás está terco, está necio, dardo tras dardo, no eres hijo de Dios y no eres hijo de Dios, mira lo que hiciste, mira a tu esposa, le hiciste así, mira a tu esposo le hiciste esto, mira hiciste aquello, mira hiciste lo otro. No eres hijo de Dios. Pero si nosotros tenemos el conocimiento y tenemos la sabiduría, hermano, si nosotros amamos la palabra de Dios nos va a enseñar, la palabra de Dios nos va a estar limpiando aunque nosotros no entendamos. Esa es una virtud que tiene leer la Escritura, hermano. Nos limpia, nosotros no le entendemos nada en un principio. Pero la palabra nos está limpiando, hermano. Nos está limpiando, nos está lavando. La palabra es figura del agua. Nosotros nos aseamos con agua, normalmente. Terrenalmente es el agua la que limpia. Espiritualmente es la palabra de Dios la que lava nuestra alma, la que lava nuestro espíritu. Y hay veces que no nos gusta leer. Hebreos 10:38. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mas mi justo, dice, vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Mire, hermano, mientras nosotros vamos caminando hacia adelante, tropezamos, nos levantamos, seguimos adelante. Pero en el momento en que nosotros le damos la espalda al Señor y empezamos a retroceder, no le agrada al Señor Dios. Nosotros podemos caer, hermano, infinidad de veces, pero mientras no perdamos la fe que tenemos en Él, mientras no perdamos, hermanos, la fe que tenemos en las promesas que Él nos hizo, mientras nosotros nos levantemos y sigamos caminando en pos de Él, hermano, nosotros agradamos al Señor, porque el Señor dice, mira, mi hijo se ha caído un montón de veces, pero siempre se ha levantado y sigue caminando en pos de mí. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pero en ese caminar que lo vamos siguiendo, tropezamos, hermano, caemos. Y hay gente que se tropieza y dice, no, yo ya no sigo, mejor me regreso. Esa persona no agrada a Dios. Esa persona no complace al Señor, hermano. Amén. Romanos 8:8. Romanos 8:8.
para amarrar nada más. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí sabe usted lo que es andar en la carne? ¿Mande? Andar en la carne quiere decir que uno está cómodamente sentado. Incluso puede uno venir a la iglesia, escuchar la enseñanza, pero uno cómodamente sentado, cuando nos llaman a servir, la gente no quiere servir, la gente no quiere trabajar, prefieren estar cómodos. Yo no me comprometo, ¿verdad? Yo voy a estar tranquilo. Y bueno, esa vida le puede redituar, pero no le va a dar la vida en plenitud que nuestro Señor Jesucristo prometió, ¿verdad? Su palabra dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, es salvación. Y que la tengan en abundancia es que las relaciones entre nosotros, hermano, en lugar de ser de muerte, sean de vida. Incluso en mi familia. Incluso en mi familia. Podemos ser salvos y pasárnosla peleando todos los días, como perros y como gatos, pero salvos, ¿se imagina? Estar en la carne. Desde luego una persona de este tipo le pide a Dios sabiduría y pues no recibe sabiduría, no va a recibir sabiduría. ¿Para qué quieres sabiduría? Si no me vas a servir, si no quieres servir en la obra, ¿para qué quieres sabiduría? Hay gente que yo recuerdo que le pedían al Señor las fuerzas del búfalo. Hay un pasaje que dice, ¿no?, que le pidamos al Señor las fuerzas del búfalo. ¿Para qué quieres las fuerzas del búfalo? ¿Para estar en tu sillón cómodamente sentado con el control en la mano derecha, cambiándole a los canales? ¿Para eso es la fuerza del búfalo? Y yo me acuerdo que en aquellos tiempos había un hermano: Señor, las fuerzas del búfalo, Padre, y que mira, que... ¿Para qué? Amén, hermano. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Gloria al Señor. Entonces, ya estamos por terminar. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Hay muchas decisiones que nosotros necesitamos tomar todos los días. El hombre que teme al Señor, el hombre que reverencia al Señor. Una definición, una palabra que nos habla un poquito acerca de temor. El temor del Señor dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Dios. Si nosotros estamos por hacer algo malo, ay no, pero no, eso no le agrada al Señor, eso no lo voy a hacer. Si me estoy llenando de ira en contra de mi esposa y tengo unas ganas de gritarle y tengo ganas de decirle hasta de lo que se va a morir, no, eso no lo puedo hacer porque eso no le agrada al Señor. ¿Se fija usted cómo eso es temor? Es respeto por la palabra del Señor Dios. No, mejor me quedo callado. Tengo muchas ganas de decirle a mi esposa hasta de lo que se va a morir, pero no le digo porque voy a ofender a mi Señor. Y el Señor se agrada de aquello, ¿verdad? Mejor me quedo callado. A los 5 o 10 minutos, ay, ya pasó. Ya pasó, qué bueno que no lo hice. Entonces, aquí le pudiéramos poner al que respeta o al que teme o al que reverencia, ¿verdad? Mire,
Ahí llevamos 3 definiciones. A todos estos, a los que le aman, a los que le agradan, a los que temen al Señor, van aquí, entran ahí. Amén, hermano. Salmo 51:6, ya estamos por terminar, hermano. 3 versículos más y terminamos. Salmo 51:6. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Hablamos con verdad. En nuestros labios está la verdad. La Biblia dice que en nuestro Señor Jesucristo no había pecado ni mentira en sus labios. ¿Cuál es la palabra que nosotros tenemos en nuestros labios, hermano? Porque aquí dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo. En lo más íntimo decirle al Señor, Señor, mira, de a tiro estoy mal, Padre, tengo este problema, no puedo dominar este carácter que tengo. Pero si normalmente yo no busco la intimidad con el Señor, o si busco la intimidad con Él, le digo, Señor, pues todo está bien, no hay ningún problema. Esta mi mujer que es muy enojona, Señor, pero o sea, no buscamos ponernos, decirle al Señor lo que verdaderamente nos está lastimando, lo que verdaderamente nos está causando problemas. ¿A quién le gusta denunciarse a sí mismo delante de Dios? ¿Usted denuncia las maldades que hace, hermano, o las esconde? Mire, incluso cuando uno se queda callado, uno está mintiendo. Si uno conoce la verdad y no la habla, hermano, uno está mintiendo. Mira, me sobraron 1,000 pesos, que mi mujer ni se entere. No es mentira, simple y sencillamente no lo vas a ver. Me sobraron 1,000 pesos, esos me los gasto yo. Eso es mentir. Pero hermano, no le he dicho ninguna mentira a mi esposa. Pues no, pero no le has dicho la verdad tampoco. Hablar con verdad. A eso les revela el Señor. Proverbios 1:7, vamos a ir rapidito. Proverbios 1:7 y luego me ponen Proverbios 2:6. Proverbios 1:7 es básicamente un poquito para reforzar lo que acabamos de decir. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Si yo le pido sabiduría, pero soy necio, ¿qué va a decir el Señor? ¿Para qué quieres algo que desprecias? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. A los necios no les gusta que los manden. Los necios son los que quieren mandar, quieren estar hasta arriba. Por eso no les gusta servir en la obra. Porque en la obra del Señor van a recibir órdenes. Hermano, haga esto. Hermana, haga aquello. Ay, no. Y luego el que me va a mandar me cae gordo. Me cae mal. No. Así no sirvo. Mientras esté el hermano ahí, yo no sirvo. Necedad. Necedad. La necedad es contrario a la sabiduría. Dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. El versículo 7, por favor. A una buena Biblia, como dice nuestro pastor, nos vamos a dar cuenta que la palabra prosperidad tiene un 1 ahí.
Y va uno y consulta eso y dice sabiduría. Él reserva, bueno, ok, ahí está. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿A quiénes les da sabiduría? ¿A quiénes les provee? A los rectos. ¿Y qué es ser recto, hermano? Hermana. Pues uno que anda recto es uno que no anda chueco, pues. El que anda recto es uno que no anda chueco. No le gustan las cosas chuecas, ¿verdad? Él es una persona recta, es una persona justa. ¿Verdad que ahora nos damos una mejor idea, hermano? Porque la Biblia dice que a todos, ¿verdad que no es a todos? A todos estos sí. A todos estos les da sabiduría. Pero si nosotros nos ponemos a leer, pero hermano, ahí dice que a todos. Sí, a todos estos. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la gloria. La sabiduría es un tema muy grande, muy extenso, ¿verdad? Vamos a traerle las ofrendas al Señor. Vamos a traerle diezmos y ofrendas. Mire, si nosotros...